Oli, oli. 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 Bueno, oli. Oli. Bueno, acá estoy. Turun, turun. He retomado el día de ayer. Primero, voy a explicar. Yo estoy haciendo este microemprendimiento mientras estudio, es decir, voy escuchando clases de la carrera que estoy haciendo, mientras que pongo música lofi y hago mi microemprendimiento, que son estos llaveritos. Entonces voy a estar escuchando una clase de fondo mientras que estoy haciendo los peluchitos. Lo que yo estoy haciendo acá son esos, son peluchitos. Los peluchitos que estoy haciendo, me distraje. Los peluchitos que estoy haciendo van a ser llaveritos que estén en conjunto, que vayan unidos por un imancito, que los tengo unidos. Estos imancitos van a ser de que sean unos llaveritos de parejita. Ayer ya logré terminar de hacer de que sean articulados, que tengan bracitos y piernitas. Hoy tendría que cubrirles esto y darles carita de ositos. Acá están las orejitas. Hoy tengo que crearles la carita, que parece una tontería, pero en realidad es una de las cosas que más tiempo me lleva, incluso más que la estructura. Voy a estar haciendo una técnica de fieltro, que significa que con estas agujitas voy compactando la lana, que esta es la lana suelta, la voy compactando alrededor de los peluchitos. Bueno, voy a estar haciendo eso mientras que estoy estudiando, mientras que estoy escuchando las clases de mi carrera. La clase del día de hoy que voy a estar escuchando es una clase de clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. Y la clase que vamos a estar escuchando va a ser insuficiencia renal crónica. Vamos a escuchar eso mientras que estoy haciendo los peluchitos. Y bueno, eso. Espero que les guste lo que estoy haciendo. Cualquier cosa, si les interesa algo de todos los peluchitos que voy haciendo, están en mi TikTok. Si no, me pueden encontrar en alguna feria de acá de Córdoba, capital, o me pueden contactar por Instagram para que se los envíe. Bueno, así que empiezo. No les voy a estar contestando mucho en el chat, porque bueno, voy a estar concentrada, pero al terminar comentaré alguito. O en algún descansito. Bueno, reitero, el día de hoy voy a estar escuchando insuficiencia renal crónica y dándole los últimos detallitos, diríamos, a la estructura de los peluchitos. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Volpato, yo soy médica clínica y nefróloga, trabajo en el servicio
en nefrología y hemodiálisis del Hospital Centenario. El tema que nos atañe hoy es insuficiencia renal crónica. Es un tema muy extenso, donde confluyen un montón de otras patologías que son muy importantes, entre ellas la nefroesclerosis y por supuesto la nefropatía diabética, que son las dos causas primordiales, hablando etiológicamente de insuficiencia renal crónica. Tanto hay patologías que son primarias del riñón como secundarias, como acabamos de nombrar. Y es muy importante porque es una patología que es oligosintomática, o sea, es decir, que no presenta muchos síntomas, y entonces la detección va a ser muy importante pensarla, tenerla en mente por parte de los médicos, la atención primaria sobre todo, que son los que más contacto van a tener con los pacientes diabéticos e hipertensos en la primera línea, y saber cuándo es oportuna su derivación hacia otros especialistas, saber cuándo se piden los controles, cómo se realizan las estadificaciones de insuficiencia renal. Muy importante conocer los factores de riesgo y, por supuesto, apuntar todos de manera multidisciplinaria en el tratamiento, que el tratamiento principal sería enlentecer, ¿sí? Trabajar mancomunadamente con todos los especialistas, como yo decía, para enlentecer la progresión hacia estadios finales, tardíos de enfermedad renal crónica, que son el estadio 4 y 5, que es cuando el paciente ya tiene riesgo o tiene indicación de ingresar a tratamiento de sustitución de la función renal, que son la diálisis con sus diferentes variantes o el trasplante renal. Dentro de las definiciones, y hay muchas, y de acuerdo a la bibliografía que uno utilice, se puede encontrar con distintas definiciones. Una de las definiciones antiguas solamente tenía en cuenta, se basaba en que la insuficiencia renal se definía como una pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, que se considera, por supuesto, más de 3 meses, y se expresa por una tasa de filtración glomerular menor de 60. Actualmente, a partir del advenimiento de las guías KDOQI, esa definición se amplió y la vamos a ver a continuación. Como decíamos anteriormente, a partir del 2012, y se publicó en el año 2013, una de las más importantes guías, que se llamó las guías KDIGO, a partir de lo cual se ha utilizado la definición que ven a continuación, donde en la definición de insuficiencia renal crónica, independientemente del diagnóstico clínico, se la define como la presencia durante al menos 3 meses de daño renal, ¿sí? Y dentro de lo que es daño renal o lesión renal, ahí están incluidas las anomalías estructurales o funcionales del riñón que tengan o no disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, todo paciente que tenga una lesión renal histológica por biopsia o que tenga marcadores de daño renal, ya sea albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, ¿sí? Anomalías en las pruebas de diagnósticos por imágenes también, a todos esos pacientes también se los considera pacientes con enfermedad renal crónica. Y por supuesto, el segundo ítem, como anteriormente lo habíamos nombrado, es un descenso de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto por más de 3 meses con o sin evidencia de lesión renal. Esto es de manera más esquemática, como para que quede más claro lo que es daño renal, que es uno de los criterios que se tiene que cumplir, y el otro criterio que es la disminución del filtrado glomerular, ya sea uno u otro, por más, o los dos, por más de 3 meses de evolución, formarían la definición, digamos, que de enfermedad renal crónica. Con respecto a las fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular, el filtrado glomerular es importantísimo porque a partir de él vamos a estadificar la enfermedad renal crónica en los distintos estadios 1, 2, 3, 4 y 5, y esto va a determinar la gravedad y el tratamiento que vamos a instaurar para cada uno de esos estadios.
¿Cómo se calcula el filtrado glomerular? Es a través de fórmulas y básicamente es a partir del aclaramiento de la creatinina. Ustedes habrán visto en fisiología cómo era el aclaramiento de la inulina y a partir de allí las fórmulas que devinieron, digamos, como para calcular el filtrado. Eso lo van a dar en una clase en el taller de función renal. Es muy importante el filtrado glomerular, ¿por qué? Porque ustedes, tanto en guardia como en internación, van a recibir un paciente que si tiene una falla renal, estadio 3 por ejemplo, ese paciente al cual ustedes le tengan que poner cierto antibiótico o cierto fármaco, no va a poder recibir la dosis completa. Por ejemplo, si tienen que hacer un tratamiento antibiótico, no va a poder recibir la dosis al 100%, por ejemplo, 1 gramo cada 8 o cada 12. De acuerdo al filtrado que tenga, ustedes van a reducir la dosis en un 50%, en un 25% o en un 75%, de acuerdo al filtrado glomerular. Con respecto a la concentración de creatinina sérica, no se debería utilizar como única prueba para evaluar la función renal, pero bueno, actualmente es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. El cálculo del filtrado glomerular a partir del aclaramiento de la creatinina presenta una serie de inconvenientes que puede ser la sobreestimación del filtrado y lo otro es la problemática que supone la recogida de la orina de 24 horas, que es bastante engorrosa la toma de la muestra. Las fórmulas más utilizadas son las que están aquí a continuación, que por supuesto no las sabemos de memoria a muchas de ellas porque tienen varias variables y varias fórmulas matemáticas que ya están intrínsecamente calculadas. Entonces, teniéndola con una aplicación en el celular sería muy práctico para el uso diario, digamos, del cálculo del filtrado glomerular. Es muy importante, por supuesto, que conozcamos la edad, el sexo, la etnia para poder calcularlas y a partir de allí, como dijimos, ahora vamos a ver a continuación cómo se clasifica la función renal. Como decíamos anteriormente, entonces la enfermedad renal la clasificamos en distintos estadios y algo que me faltó decirles sobre el uso de las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular, que estas ecuaciones a veces son inadecuadas en una serie de situaciones clínicas, como yo les explicaba lo de la diabetes, el ejemplo de la diabetes con el paciente amputado. No se puede utilizar en personas que tengan un peso corporal extremo, o sea, un índice de masa corporal por debajo de 19, 20 y por encima de 35, o sea que tengan obesidad, con dietas especiales o malnutrición, alteraciones en la masa muscular, amputaciones, en personas menores de 18 años, porque hay una fórmula especial de Schwartz, creo que se llamaba para los niños, para los pediátricos, para los pacientes cirróticos, hepatópatas, para las embarazadas. Para cuando no hay insuficiencia renal aguda, el MD, RD y CKD no se pueden utilizar. En el estudio de potenciales donantes de riñón, siempre que ustedes tengan un paciente que sea donante vivo, hay que estudiar un paciente para que sea donante, no se puede utilizar estimaciones, sino que tiene que ser con la orina de 24 horas. De acuerdo entonces al filtrado glomerular, la vamos a clasificar en estadio 1, que es daño renal con filtrado normal o hiperfiltración, más de 90, 2, cuando tenemos un filtrado entre 60 y 89, 3 sería insuficiencia renal crónica moderada, entre 30 y 59, estadio 4, deterioro severo o grave, entre 15 y 29, y fallo renal con indicación de diálisis, menos de 15. Se dice que menos de 15 es para los pacientes diabéticos y menos de 10 para las otras etiologías. El inicio de diálisis estoy hablando, por supuesto. Respecto a la prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica, desde el año 95 es obligatorio informar o ingresar en el INCUCAI todos los pacientes que ingresen, reingresen o que tengan algún tipo de modificación utilizando un sistema online que se llama Sintra, que este registro está disponible a partir del 2004. Se llama Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante en la República Argentina y es un sistema, este sistema es un sistema informático que se utiliza para la administración, para la gestión
gestión, fiscalización y consulta de todo lo que es procuración de órganos, tanto o sea, todo tipo de tejidos y células en el ámbito nacional. Por eso, si ustedes tienen algún paciente que esté en lista de espera o que quieran evaluar cómo se encuentra su situación, ya sea trasplante de córnea, hepático o lo que fuera, ustedes pueden ingresar allí. La mayoría de los médicos que utilizan el sistema tienen un código, pero la población en general puede ingresar para ver cuál es su situación. En España, donde tienen todo muy bien documentado, se estimó que el 9 al 10% de la población adulta padece algún tipo de grado de insuficiencia renal crónica, y se cree que hay un 6% más o menos de pacientes de la población general que tiene ya un estadio de enfermedad renal crónica entre el 3 y el 5. La prevalencia, bueno, ¿por qué aumentaría tanto en España como en Argentina? Obviamente que las causas son distintas porque el nivel socioeconómico que tenemos nosotros no es el mismo que ellos, pero es por el envejecimiento de la población y por un incremento en la prevalencia de los factores de riesgo, como son la enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Y obviamente que por su diagnóstico precoz, y entonces, bueno, uno estaría más alerta en todos estos pacientes a hacer las distintas pruebas para detectar la enfermedad de forma más temprana. En Argentina existe también un registro, el último que se hizo fue en el año 2017, que es el registro de diálisis crónica, donde hasta diciembre de 2017 se trataban en diálisis crónica casi 30.000 pacientes, que corresponden a una tasa de 670 pacientes por millón de habitantes. Y en ese año, en el transcurso de 2017, ingresaron a diálisis 7.200 pacientes nuevos. Esto no es para que memoricen cifras, sino para que den cuenta de la magnitud de lo que es esta patología y de la morbimortalidad, la causa de muerte, la principal causa de muerte de los pacientes renales crónicos son las complicaciones cardiovasculares, y también para que tengan en cuenta el coste que tiene para la salud pública, privada por supuesto también, pero que es realmente preocupante. Respecto a las etiologías de la enfermedad renal crónica, es la vía común, digamos, de diversas patologías, tanto primarias del riñón, todas las glomerulopatías, como secundarias. Y dentro de las secundarias, que son las principales causantes de la enfermedad renal crónica, tenemos la nefropatía diabética y a la nefroangiosclerosis. ¿Sí? Ahí se encuentran los porcentajes, y realmente la primera, por supuesto, la nefropatía diabética, que es la primera causa de ingreso y con el mayor crecimiento desde el año 2004, que alcanza a 59 pacientes por millón de habitantes, y la nefroangiosclerosis, que es la segunda, alcanza a 32 pacientes por millón de habitantes. Por supuesto que tampoco es para memorizar los números, pero sí conocer cuáles son las principales causas de ingreso a diálisis en general. Con respecto a los factores de riesgo de enfermedad renal, bueno, incluyen factores de riesgo para cada una de las fases, que se clasifican en factores de susceptibilidad, iniciadores de progresión y estadio final. Hay patologías como ser diabetes e hipertensión que están tanto en las fases iniciadoras como en las fases finales de la enfermedad renal. Dentro de los factores de susceptibilidad, es decir, que incrementan la posibilidad de daño, está la edad avanzada, a partir de los 30 años cae el filtrado glomerular a 1 mililitro por año, la historia familiar de enfermedad renal crónica, pacientes que tengan patologías congénitas como ser poliquistosis renal, la masa renal disminuida, pacientes que hayan tenido cirugías, tumores que hayan quedado con una masa renal disminuida, el daño contralateral hiperfiltra y va llevando por supuesto a la progresión de la falla renal, el bajo peso al nacer porque la cantidad de nefronas no es la adecuada, la raza negra porque, por ejemplo, los afroamericanos que sufren de hipertensión arterial maligna. La hipertensión arterial ya, por supuesto, es más que conocida por la nefroangiosclerosis, que va a provocar
con el transcurso de los años. La diabetes, sin duda, por la nefropatía diabética con sus distintos estadios, que bueno, eso lo estudiarán oportunamente. La obesidad, ya que también provoca hiperfiltración, va llevando a una patología que se llama glomerulopatía focal y segmentaria, y por supuesto un nivel socioeconómico bajo. Y dentro de los iniciadores, que inician directamente el daño renal, patologías, por ejemplo, primarias, como son las enfermedades autoinmunes, o secundarias también, por supuesto, como son el lupus, infecciones sistémicas, infecciones urinarias, que llevan a la pielonefritis crónica, la litiasis renal, las obstrucciones de las vías urinarias bajas, los fármacos nefrotóxicos, entre ellos los AINE, hipertensión arterial y diabetes también actuarían como iniciadores. Factores de progresión, proteinuria persistente, la hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipemia, anemia, enfermedad cardiovascular y obesidad. Y por último son los factores finales, que son de estadio final, que son inherentes a la diálisis, por ejemplo, que no se realice un buen tratamiento dialítico, que el paciente esté anémico, que esté hipoalbuminémico, o que tenga trastornos con su acceso vascular, pero eso es más específico de la especialidad. Si bien la clasificación que ustedes tienen que saber es la de los estadios del 1 al 5, existe esta clasificación que es mucho más específica y que habla sobre el pronóstico de enfermedad renal crónica, que no es para que la estudien de memoria, sino que para que sepan que la aparición o el entrelazamiento de los estadios clasificados por función en base al filtrado glomerular junto con las categorías de albuminuria hablan de una clasificación mucho más específica y que habla sobre la mortalidad global y cardiovascular. El hecho de que tengamos albuminuria se relaciona estrechamente con el pronóstico renal, con mal pronóstico renal, y tenemos que considerarla, por supuesto, como un marcador importante e independiente del riesgo cardiovascular global, o sea, el riesgo de disfunción endotelial, de remodelamiento, de remodelado arterial. Entonces, la presencia de esta albuminuria va a hacer que nosotros tengamos que derivar al paciente quizás en estadios precoces al nefrólogo para que puedan evaluar qué otro tratamiento poder hacer para enlentecer el curso de la enfermedad hacia estadios finales. En el estadio 1 y 2 son los estadios tempranos de enfermedad renal crónica. El filtrado se encuentra dentro de los parámetros normales, 120-60. La función global es suficiente para mantener al paciente asintomático debido a que hay una adaptación de las nefronas residuales. Y en estos estadios se mantiene la función tanto excretora basal como la de miosíntesis y las funciones reguladoras del riñón. Ya en el estadio 3 se produce una serie de fenómenos que se traducen en hipertensión, hay aumento de los desechos nitrogenados, aumento de urea y creatinina, y empieza a haber anemia, hay alteraciones en la coagulación, aumento de los lípidos, hiperuricemia, puede haber intolerancia a los hidratos de carbono, se inician, incluso en estadios más precoces también, hay ciertas alteraciones en el metabolismo glucálcico, y lo más importante es que hay una disminución de la capacidad de concentración urinaria que se va a manifestar por la presencia de poliuria y micturia. Bien, venimos hablando de las manifestaciones que van teniendo los pacientes al atravesar los distintos estadios de la enfermedad renal crónica, y este slide es muy esquemático, ya que a medida que va disminuyendo la función renal, acá lo nombran porcentaje de reducción de la función renal, son las distintas manifestaciones que van ocurriendo a nivel bioquímico, podríamos decir, y a nivel clínico. En los estadios finales, en el estadio 4 y 5, son más acusados los trastornos, sobre todo a nivel del fósforo. Cuando el riñón ya no puede manejar la excreción renal, hay una disminución entonces de la excreción, una disminución de la reabsorción de fósforo, y por ende, al aumentar este nivel sanguíneo, se van dando ciertos trastornos que ustedes, como sabrán, hay una disminución de la conversión de la 25-hidroxivitamina D en 1,25. Esta disminución va a llevar a activar a unos receptores que están en las glándulas paratiroides
secreción de esta hormona, que es la paratormona. Se llama hiperparatiroidismo secundario esta patología, conocida como osteodistrofia renal, o la pueden encontrar como metabolismo óseo mineral, trastornos del MOM, ¿sí? Metabolismo óseo mineral. Allí están englobados todos los trastornos óseos que tienen los pacientes renales. El aumento de la secreción entonces de la paratormona lo que va a llevar es a una disminución de la absorción de calcio y a una disminución de va a haber una disminución también de la absorción de fosfato a nivel intestinal, incrementando los niveles en sangre. Por supuesto, bueno, entonces las manifestaciones que van a encontrar ustedes. Bueno, ahí ya le tapé las costuras, es decir, estos para que esté articulado las patitas. Lo que le he hecho es le he cosido las patitas, intentando ver, ahí se ve un poquito el hilito, intentando que las patitas tengan movilidad, pero que al mismo tiempo no estén sueltas. Lo podría haber hecho con alambre, pero serían más duras las patitas, quiero que se muevan así. Tengo una amiga que dice que hago cosas demasiado delicaditas y que la gente es más torpe. Intentemos que quien sea dueño de esto intente no ser tan torpe. Bueno, ahora le colocaré las orejitas y le haré la carita y capaz le agregué un poquito de pancita para que sea más panzoncito. Y después, bueno, le haremos la carita. Ahí continúo con la clase que estoy viendo. Reitero la clase, estoy viendo insuficiencia renal crónica de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas. Eso. A nivel de laboratorio van a ser la hiperfosfatemia, con hipocalcemia, con fosfatasa alcalinas elevadas, ¿sí? Y con valores de PTH elevados, que eso va a formar parte del hiperparatiroidismo secundario que tienen estos pacientes. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen altísimo riesgo de fractura y como el calcio no se va a poner a nivel óseo y va a estar digamos, a nivel sérico con un trastorno en su oposición, se va a depositar a nivel de las arterias y eso va a generar una arteriopatía que se llama arteriopatía de la capa media, que es la de Monckeberg. Todo esto lleva a que el paciente tenga altísimo riesgo de mortalidad cardiovascular. La causa primordial de muerte en pacientes renales crónicos es la mortalidad cardiovascular. También va a haber, como dijimos, mayor acidosis, va a aumentar obviamente el valor de la urea en sangre, va a haber mayor anemia por el descenso en la síntesis de la eritropoyetina, va a haber en los estadios finales, que es el síndrome urémico, va a haber hiperpotasemia, acidosis metabólica severa, va a haber trastornos relacionados con la sobrecarga hídrica, porque muchas veces los pacientes ya no manejan más volumen de diuresis, va a haber trastornos neurológicos que van a ir desde bradipsiquia hasta letargia o estupor, convulsiones. Los pacientes también van a tener trastornos coagulopáticos en relación a la adhesión plaquetaria, va a estar totalmente alterada debido a los niveles sobrelevados de uremia, y sepan que respecto de los tóxicos que hay en sangre hay más de 90, 100 tóxicos, algunos se van descubriendo en los últimos años. No solamente es la urea, sino que hay un montón de otros tóxicos que son los que afectan toda la homeostasis, digamos, del cuerpo. Hay trastornos en el aparato reproductor femenino y masculino que van desde disminución de la libido, amenorrea o dismenorreas en la mujer, como trastornos en el hombre que son impotencia y esterilidad. Después también el prurito, por las sustancias que se depositan a nivel de la piel que generan esta consecuencia. En los niños ni hablar, bueno, hay trastornos en el crecimiento. Y uno de los síntomas más precoces son los trastornos en el tracto gastrointestinal. En los pacientes manifiestan como anorexia, náuseas, vómitos que son por ahí inespecíficos al inicio, pero son bastante
persistentes en el paciente y muchas veces no se requiere que el paciente llegue a un filtrado menor de 15 en el diabético o menor de 10 en el no diabético para ingresar a un paciente a terapia de sustitución renal, sino que muchas veces se tienen que ingresar ante esos pacientes debido a un montón de otros síntomas y de signos acompañantes. Por supuesto que ya en los estadios finales la hipertensión arterial se hace inmanejable y se requiere a veces de 2, 3 drogas, incluso más, a dosis máximas. Y también, por último, al disminuir la excreción, o sea, el volumen urinario, hay expansión, hay sobrecarga hídrica que se va a manifestar como disnea o el estadio final, que es el edema agudo pulmón. Sin ánimos de que aprendan ningún tipo de valor, es solamente para que ustedes vean en el gráfico meses de seguimiento de los pacientes renales crónicos con mortalidad acumulada, que el porcentaje de mortalidad por supuesto aumenta a medida que la creatinina va aumentando. Entonces, cuando tenemos creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, la mortalidad cardiovascular es 4 veces más del paciente que tiene función renal normal o en estadio primario, en estadio 1. Dentro de los objetivos terapéuticos, por supuesto, hay que tratar de disminuir las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal. Hay que preparar en forma adecuada y con suficiente antelación al paciente para ingresar al tratamiento sustitutivo. La enfermedad renal crónica es fácil de detectar en la práctica clínica, ya que mediante el filtrado glomerular, mediante la muestra de creatinina, albuminuria y sedimento urinario, podemos tener diagnosticados y definidos los pacientes. Es muy importante también saber que el diagnóstico no debe basarse en una única determinación de filtrado o de albuminuria. Siempre esta debe confirmarse, ¿sí? Con una segunda muestra y con una segunda determinación. Y lo otro que es importante es que se debe hacer una vez al año. Se recomienda hacer el cribado de enfermedad renal crónica en todos los pacientes hipertensos, diabéticos tipo 2 o diabéticos en general, porque ahora hay una salvedad respecto a la diabetes. También en enfermos mayores en pacientes mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad cardiovascular establecida, y también en los pacientes obesos, que me faltó aclararlo acá, con un índice corporal mayor de 35, y en los diabéticos, si son de tipo 1, que tengan más de 5 años de evolución, ¿sí? Porque no inmediatamente al diagnóstico de la enfermedad no va a haber daño renal, sino que esto requiere un tiempo para que se establezca. También es importante saber que a los pacientes que son familiares de primer grado, de pacientes con alguna patología renal, es muy importante realizarles el cribado. Pacientes que uno conozca, por ejemplo en diálisis tenemos pacientes con enfermedades hereditarias, ¿sí? Por ejemplo enfermedad de Fabry o alguna enfermedad que sea hereditaria o congénita. Es muy importante citar a los familiares de primer grado para hacerles una valoración. Bueno, ahí la carita me quedó medio chata de este. Le voy a agregar material para la carita. Después tendré que poner material para que no se caiga la carita, diríamos. Porque esto es delicadito. Tengo que hacerlo todavía panzoncito y tengo que ponerle las orejitas. Creo que me convendría primero ponerle las orejitas y ver de hacerle la carita, y si tengo que agregarle más contenido acá al hociquito. No sé si hacerle un hociquito muy redondito o si hacerle un hociquito más bien inclinado. Yo creo que el de Sakura Card Captor tenía un hociquito más bien inclinado. No era tan un hociquito como el de Quero, ponerle, que son muy redonditos y muy chiquititos. Adelante, así que ahora miraré un segundo el modelo y continuaré haciendo la carita. Otra cosa a tener en cuenta son los pacientes que realizan tratamientos prolongados
con fármacos, por ejemplo, nefrotóxicos de tipo antiinflamatorios o pacientes que sean tabaquistas de mucha jerarquía y que podrían ser hipertensos, también estaría muy bueno hacer la determinación y estaría indicado. Y también aquellos que han tenido, por ejemplo, internaciones como ser por insuficiencia renal aguda en algún momento de su vida, deben seguir con los controles con su médico clínico, con el médico de atención primaria, pero sí se debe hacer un seguimiento de la función renal del paciente. Ni hablar los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen alguna patología del riñón propiamente dicho. Con respecto al cribado y a la derivación oportuna del nefrólogo, en este slide, que es bastante complicado, pero lo único que quiero que tengan en cuenta es que en esta oportunidad se ve que a partir del filtrado glomerular menor de 30 y una albuminuria, o en realidad se usa el cociente albuminuria, creatininuria, es muy importante que a partir de ciertos valores ustedes tengan en cuenta que sí o sí se tiene que ser evaluado por un especialista. También, cuando el paciente, por más que no tenga deterioro del filtrado glomerular y ustedes encuentran hematuria luego de haber descartado que no sea el tracto urinario, por ejemplo, alteraciones en las imágenes, por ejemplo, en el diagnóstico de imágenes que se observe una hipoplasia o que tenga algún otro tipo de trastorno, o que el paciente haya tenido o que le traiga una biopsia con algún tipo de lesión que por más que no se vea reflejado en un descenso del filtrado glomerular, el paciente debe ser derivado oportunamente. Y nosotros, cuando uno entrelaza el filtrado glomerular del paciente con la albuminuria, vamos a ir viendo pues que cuando nos acerquemos, digamos, de la parte amarilla clara a la parte roja, o fucsia en este caso, el paciente tiene más riesgo, más mortalidad global y más riesgo cardiovascular, por lo tanto, tiene que ser evaluado por un nefrólogo. Los pacientes que tengan menos de 30 de filtrado, dijimos que sí o sí, excepto los mayores de 80 años o 80 años y sin progresión de falla renal o con albuminuria menos de 300, ese paciente puede ser manejado por un médico de atención primaria. Bueno, es muy importante entonces el cribado, la evaluación anual de los pacientes, sobre todo porque cuando hay una remisión tardía del paciente al especialista, se demora el inicio del tratamiento sustitutivo y se hace en condiciones no óptimas. Se puede hacer urgente durante una complicación grave, es decir, un paciente que ya tenga una falla renal y aparezca con una infección urinaria que agrave la función basal que tenía y por lo tanto eso haga que el paciente tenga que ingresar a diálisis de forma urgente. Que el paciente no tenga un acceso vascular. Ustedes saben que para realizarse los tratamientos sustitutivos se necesita una fístula, que es mediante una intervención quirúrgica la unión de una arteria con la vena, para poder obtener una vena de un buen calibre para introducir unas agujas a partir de las cuales se va a extraer la sangre y va a pasar por un filtro que va a ser impulsado por una máquina para poder lavar la sangre, lavar entre comillas por supuesto, depurarla, por así, para utilizar una palabra más conveniente, para depurarla de urea, de sodio, de potasio, para mejorar, digamos, el bicarbonato. Entonces, se va a requerir de ese acceso vascular o se va a requerir del acceso peritoneal, que se coloca. Yo después les voy a mostrar en las últimas diapositivas de los slides, se puede observar cómo sería la fístula y qué sería el acceso para diálisis peritoneal. Si uno no deriva al paciente de forma conveniente, en forma precoz, lo que puede pasar es que ustedes vean al paciente en la guardia con todos los síntomas urémicos, que el paciente esté vomitando, que tenga mucho aliento urémico, que el paciente tenga gastritis, que esté en descenso de peso y desnutrido porque no puede ya tolerar ni asimilar los nutrientes debido a que está en un estadio muy avanzado.
Y este paciente puede estar siendo evaluado por algún médico de forma muy esporádica, porque aparte son pacientes que les cuesta, desde un punto de vista psicológico, asimilar lo que es esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, y que realmente conlleva muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos de la mano. El paciente va a ingresar también con hipertensión, como dijimos anteriormente, con el uso de 3-4 drogas, porque se hace inmanejable, porque todas las sustancias que van a estar en contacto con el endotelio van a producir una vasoconstricción importante, va a haber mucha anemia, que la anemia acusada también lo que hace es aumentar más los valores de presión, la enfermedad ósea, con acidosis metabólica, el paciente viene hiperventilando muchas veces con una acidosis importantísima y que no queda más que colocar un catéter. En vez de que el paciente ingrese con un acceso adecuado, se debe colocar un catéter que es parecido a lo que ustedes ven en los cuellos, que se llama vía central, que se coloca en el cuello a nivel de las yugulares o a nivel de las venas femorales, que son unos catéteres más gruesos que tienen dos vías que se llaman doble lumen, a través de las cuales se pueden tomar y devolver la sangre al paciente. El paciente, por supuesto, aumenta la morbilidad y las comorbilidades, tiene muchísimos mayores costos porque va a implicar por ahí el uso de terapia intensiva, el uso de coronarias o de terapia, y no ingreso de manera ambulatoria a la sala como lo hacen los mismos pacientes estabilizados. Y también lo que va a suceder es que el paciente, cuando entra con ya el estadio 5 a la guardia, no va a poder elegir cuál es la modalidad de tratamiento, sino que va a tener que entrar directamente a hemodiálisis, porque para que un catéter de diálisis peritoneal esté óptimo para utilizarse, requiere de que el paciente esté entrenado, de que el paciente sepa lavarse las manos, de que el paciente sepa colocar las bolsas para poder hacer los recambios de líquido. Y si hablamos de hemodiálisis, si hablamos de una fístula arteriovenosa, va a requerir de que el paciente tenga esa cirugía cicatrizada, de que esa cirugía vascular esté bien hecha y que la vena pueda desarrollarse de forma conveniente para colocar las agujas. Eso no es de un día para otro. Y lo que sí se puede hacer como salvataje es colocar el catéter de diálisis doble lumen, que se realiza hemodiálisis. Y tampoco va a poder elegir como tratamiento el paciente el trasplante preventivo, ¿sí? Sin tener que entrar a hemodiálisis. Un familiar le va a poder donar el riñón y se evitaría el ingreso a diálisis. Bueno, en todos los pacientes que ustedes vean en la guardia o en internación que tengan falla renal, si ustedes no conocen la causa, van a solicitar una ecografía, porque ustedes tienen que saber por qué tiene una enfermedad renal progresiva, por qué tiene hematuria el paciente, si tiene una patología urinaria o del parénquima renal propiamente dicho, si el paciente tiene una enfermedad congénita, una hipoplasia renal, si tiene riñones poliquísticos, y si tiene infección urinaria a repetición, por supuesto, para detectar que no tenga nada en la vía urinaria o que ya tenga trastornos crónicos, como ser que se da una hiperhipogenicidad, o lo que se detecta, que a nosotros nos sirve mucho, es el tamaño del riñón, la longitud del mismo, que se ve disminuir en un paciente renal crónico, porque si tenés que indicar una biopsia renal, tenemos que saber bien si tiene los dos riñones el paciente, qué características tienen cada uno de ellos, sobre todo el espesor córtico-medular y la relación córtico-medular, que es muy importante en la valoración del paciente renal crónico. Muchos ecografistas indican pacientes con riñones hiperecogénicos y con disminución del espesor córtico-medular sugestivos de enfermedad renal crónica avanzada. Por supuesto que son estimaciones que uno hace, pero bueno, es uno de los métodos que tenemos más a mano para empezar a estudiar el paciente renal. Bueno, y en este slide, muy a grosso modo, son las actitudes que deberíamos tomar de acuerdo a los estadios de enfermedad renal. En el estadio 1 sería tratar de diagnosticar y realizar el tratamiento de
las comorbilidades que tenga ese paciente y sobre todo evaluar muy bien cuando el paciente está hiperfiltrando para poder retrasar la progresión y sobre todo disminuir el riesgo cardiovascular. En los estadios siguientes, por supuesto que es tratar de estimar y de ralentizar la progresión, y ya cuando estamos del estadio 3 en adelante, lamentablemente ya hay que hablar del tratamiento de las complicaciones, sobre todo a nivel del metabolismo óseo mineral. En el estadio 4 hay que preparar ya al paciente para la terapia sustitutiva renal, y por último, cuando estamos en el estadio 5, ya estaríamos hablando de instauración del tratamiento, sea uno o el otro. Con respecto a los mecanismos de progresión de la enfermedad renal, dentro de estos tenemos la hipertensión, la proteinuria, el exceso de angiotensina, la hiperglicemia, la ingesta proteica elevada, la ingesta de sodio, la hiperlipidemia, el cigarrillo, el tabaquismo, la hiperhomocisteínemia, la elevación de la insulina, las drogas antiinflamatorias, la hiperfosfatemia, la anemia, el exceso de aldosterona, la depresión de potasio y el incremento de los niveles de procoagulantes. Hay algo que les dije mal en una de las diapositivas y que es que creo que dije 30, y es que la tasa de progresión renal normal de caída de filtrado glomerular es de 0,7 a 1 mililitro, pero es a partir de los 40 años, no de los 30 años. Y se puede considerar que un paciente presenta progresión de la insuficiencia renal cuando hay un descenso del filtrado glomerular mayor de 5 mililitros por minuto por año o más de 10 mililitros por minuto en 5 años. Entonces, se deberá definir la progresión en base a dos vertientes. Como dijimos anteriormente, progresión a una categoría superior, hablando de estadios, ¿sí? Progresión entonces a una categoría superior o más grave de deterioro de función renal o de albuminuria, 30, 300 o más de 300, o porcentaje de cambio respecto de la situación basal, un 25% de deterioro del filtrado glomerular respecto del basal o más del 50% de incremento en el cociente albúmina-creatininuria. Otra cosa muy importante para ver la exactitud de las mediciones sería que para asegurarse, digamos, de la exactitud de la medición de la tasa de deterioro renal, lo que se aconseja es hacer dos mediciones de filtrado glomerular en un periodo no inferior de 3 meses. Y en ese periodo hay que ver y descartar, digamos, que esa disminución, que la disminución que se observe no sea debida a una insuficiencia renal aguda sobreagregada o que el paciente no haya empezado ningún tipo de tratamiento con algún fármaco que pueda provocar una alteración en la hemodinámica glomerular, como ser uso de dietas o ARA2, o que esté utilizando algún AINE, que a veces no lo dicen porque tienen desconocimiento de que ese fármaco pueda provocar algún trastorno en la función renal, pero hay que indagar. Y también el uso de diuréticos. Hay pacientes que no toman al diurético como si fuese que estarían tomando un paracetamol y no es así. Y otras causas también me olvidaba de que el paciente se está reagudizando por el uso no solo de fármacos, sino también que tenga alguna intercurrencia, ya sea infectológica o que tenga vómitos u otra cosa que le provoque depresión de volumen. En líneas generales, para trabajar sobre la reducción de la tasa de progresión de la insuficiencia renal crónica, debemos trabajar sobre las causas que llevan a la progresión de la misma. Entonces, se va a trabajar sobre la hiperfiltración con disminución del aporte proteico en la dieta. Se va a trabajar sobre la proteinuria con fármacos que actúen sobre la hemodinamia y sobre la disminución de la presión intraglomerular, y por supuesto sobre la hipertensión, controlando la hipertensión arterial, y también en los pacientes diabéticos con un buen control de la glicemia. Bien, las intervenciones de los médicos de atención primaria frente al paciente con enfermedad renal crónica: se debe hacer el control, seguimiento de los pacientes en estadios tempranos y se debe hacer participar a todo el equipo de salud, ya que el manejo es multidisciplinario. Cuando tenemos pacientes con filtrados mayores de 60, debemos tratar que
que sea evaluado por la atención primaria de la salud, controlando la proteinuria, la hipertensión arterial, el control de todos los factores de riesgo cardiovasculares modificables, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso. Se debe mantener un buen control metabólico del paciente si es diabético. Cuando el paciente se encuentra en estadio 3, entre 30 y 60 de filtrado glomerular, se puede ver de forma conjunta y ver si el filtrado o la albuminuria ha aumentado de forma rápida y el filtrado ha caído de una forma más abrupta. Hay que derivar, por supuesto, al nefrólogo y los controles se tienen que hacer más seguidos, de acuerdo a lo que uno vaya encontrando cada 3 y 6 meses. Y en estadios 4 y 5, por supuesto, hay que referenciarlo al nefrólogo. Hay un montón de trabajos que hablan sobre el manejo nutricional y sobre la restricción severa del aporte proteico al paciente con enfermedad renal crónica. Realmente la restricción proteica sí ayuda a disminuir la hiperfiltración y la hipertrofia glomerular, pero el objetivo de preservar la función renal y prevenir los síntomas urémicos no debe llevarse por delante la adecuada nutrición del paciente. Siempre es mejor que el paciente que ingresa a hemodiálisis o a diálisis peritoneal lo haga con cierto o con leve sobrepeso y no en pos de un detrimento de la masa muscular, porque muchas veces eso aumentaría mucho más la mortalidad del paciente. Respecto de la dieta del paciente renal crónico es una de las dietas más difíciles de cumplimentar, ya que tenemos que cubrir todos los flancos y entre ellos tenemos que evaluar que no se sobrecargue de potasio, que no se sobrecargue de fósforo, que mantenga las glicemias estables, porque la mayoría de los pacientes, como dijimos, eran diabéticos. Todos los alimentos contienen sodio, y más si están empaquetados o envasados. Todos los conservantes son hechos a base de cloruro de sodio. Si ustedes leen los conservantes que tiene cualquier tipo de paquete de galletitas o cualquier cosa que tengan envasada en su casa, van a ver que tienen alto contenido de sodio. Ni hablar, evitar las grasas, por supuesto, y siempre hay que aconsejar sobre las maneras de cocinar. Los pacientes que están en diálisis no pueden ingerir gran cantidad de agua, tienen que hacer restricciones, porque el volumen que orinan es muy poco. Entonces, si ustedes son pacientes, que esto se lo voy a aclarar acá, un paciente que va a la guardia, por ejemplo, y al cual le tienen que hacer una ecografía, ya sea ginecológica o de vejiga o para evaluar vías urinarias, muchas veces a los pacientes le dicen que tomen agua y los pacientes dicen no, mi doctor de diálisis o mi nefrólogo, el que me ve habitualmente, me prohíbe o me restringe la cantidad de agua que yo debo tomar por día. Eso es muy importante que ustedes sepan, que el paciente renal crónico, la diuresis no va a estar conservada. En la mayoría de ellos van a tener una diuresis muy escasa, que se llama diuresis residual en los que están en diálisis. Y entonces, aquí debemos ser muy cuidadosos con lo que toma el paciente, con lo que le aconsejamos, ¿sí? No debe tomar ningún tipo de gaseosas y se le aconseja no hervir en los alimentos, tampoco fritar, por supuesto, sino más que todo asar o cocinar de manera tal que se evapore el líquido de los alimentos. Y a lo que hace referencia a la guardia es porque cuando van a la guardia dicen no, tiene que tomar agua y dentro de 2 horas le vamos a hacer la ecografía. No, paciente renal crónico que está en estadio final o paciente que está en hemodiálisis o diálisis peritoneal, a menos que tenga una muy buena diuresis residual, no se le hace ingerir líquido para realizar un método diagnóstico como es la ecografía. Si los pacientes están en estadios finales, también lo que hay que hacer es evaluar qué vitaminas le vamos a colocar, si tiene requerimiento de aporte de hierro, en base al laboratorio que le hagamos para ver qué ferremia tiene, qué ferritina y el porcentaje de saturación, se va a determinar si requieren la suplementación de hierro o no, y de calcio. El calcio se va a utilizar como aporte o también para juntarse junto
llama, para unirse al fósforo y disminuir el fósforo sérico. Con respecto a los cambios en el estilo de vida, tenemos los ejercicios, que como norma general se recomienda realizar entre 30 y 60 minutos de ejercicio moderado, de 4 a 7 días a la semana. Y cuando la enfermedad renal está establecida, el ejercicio se debe adaptar a la capacidad física de cada paciente. Con respecto a la dieta, las recomendaciones dietéticas deben individualizarse para evitar sobrepeso u obesidad y también en función de la falla renal que tenga el paciente y en base a la existencia de otros factores de riesgo en los cuales está indicada alguna restricción específica. Si tenemos pacientes con estadios entre 1 y 3, solo se recomiendan dietas hiposódicas en caso de hipertensión y o insuficiencia cardíaca. Y bueno, y a medida que van avanzando en los estadios, vamos a requerir hacer dietas más estrictas, en los cuales la dieta se va a restringir en potasio, fósforo y se va a enriquecer con aporte de vitamina D. Las necesidades energéticas más o menos son similares a la de la población general, pero bueno, la información disponible sugiere que la restricción proteica retrasaría la progresión de insuficiencia renal y debería empezar a aplicarse con el filtrado glomerular esté por debajo de 30 mililitros por minuto, salvo en los casos de proteinuria por hiperfiltración, en cuyo caso debe instaurarse mucho antes, incluso con funciones renales normales. Y debe ajustarse el contenido de proteínas a 0,8 gramos por día. Al menos la mitad deben ser proteínas animales y de alto valor energético, que tengan alto contenido calórico en base a grasas, monopolinsaturados e hidratos de carbono complejos. Si no existen, por supuesto, intolerancia a la glucosa o hiperglicemia que exijan a un ajuste adicional. Por otra parte, el aporte adecuado de proteínas en el paciente renal crónico, que es de 0,8 gramos por kilo de peso, el 50% de esto debe ser de alto valor biológico, o sea, de origen animal, y el otro 50% de esas proteínas debe completarse con alimentos de origen vegetal. Por otra parte, el uso de dietas de alto contenido proteico, así como de fármacos que produzcan reducción en el peso, pueden producir efectos deleterios en el paciente y llevar con mayor rapidez a fases terminales. Con respecto al consumo de sal, debe ser menor de 6 gramos, ¿sí? Que esto es lo más importante, y por eso a veces uno pide hidrogramo urinario para ver si el paciente está cumpliendo realmente la dieta. Y bueno, esa restricción en las fases iniciales se debe ser más estricto con el paciente que es hipertenso. Bueno, acá ya les cubrí las cositas, es decir, los lugares donde cosí, le puse las orejitas, es decir, esta orejita está media, pero creo que están bien. Ahora tengo que hacerle las caritas, estoy viendo, acá se lo ajusté demasiado, acá se lo podría poner más arriba, capaz una naricita. No me gusta más arriba. Más adelante. Capaz estoy viendo, no sé si hacerle los ojitos así más abajo o hacérselos más arribita. Creo que así queda mejor que así. Porque se supone que si están más aplastaditos los ojitos con respecto a la nariz, más cerquita, el personaje se ve más tierno. Pero yo no lo estoy viendo más tierno. Esto es más o menos especulativo donde van a estar. Ahora le tengo que hacer las costuras como si este fuera realmente un peluchito de felpa. Lo voy a coser como si estuviera realmente cosido, como si no fuera hecho por compresión de lanita, sino que estuviera cosido.
Así que le voy a hacer todas las costuritas de la cara y tendría que hacerle las costuritas del brazo, es decir, tengo que hacerle así alrededor como si estuviera cosido. A este le faltan hacerle unas alitas blancas que llevaría atrás, pero ya casi está. Primero le voy a hacer la costurita con la cara que va a pasar por ahí como si estuviera cosido, y después de hacerle las costuras le haré las alitas a este y ya estarían los dos peluchitos, y ya solo sería una cuestión de unirlo y atarlo, es decir, unirlo desde acá arriba a sus respectivos llaveros y colocarle desde acá, desde el bracito, el imán para que se unan cuando sean llaveritos, es decir, que haga tic y se unan como parejita. Así que bueno, eso. Ahora voy a coserle la carita. Voy a proceder a coserle la carita. Los dos los voy a coser con hilo blanco, porque solo quiero que se vea como el contorno, que se vea la idea, pero no hace falta que sea más. Pero estoy bastante conforme con cómo van. Ahí vamos a ver qué tal va. Posteriormente, a la medida que van transcurriendo los distintos estadios, por supuesto que se trata de hacer una dieta hiposódica asódica. Asódica no existe porque todos los alimentos tienen algo de contenido de sodio en su constitución. Con respecto a los fármacos no utilizados para retrasar la progresión de la enfermedad renal, sin duda entre ellos están los IECA y los ARA2, bloqueando el sistema renina-angiotensina. A través del bloqueo lo que se va a provocar va a ser la dilatación de la arteriola aferente, eso va a provocar una disminución de la presión intraglomerular y eso va a reducir la proteinuria, que sin duda va a mejorar el perfil lipídico y va a retrasar la falla renal y va a disminuir el riesgo de aterosclerosis. Las estatinas sin duda lo que provocan es una disminución de la proliferación mesangial y una disminución del riesgo de aterosclerosis debido a su efecto pleiotrópico, y por supuesto no van a ser los únicos fármacos que vamos a utilizar, sino que en los pacientes renales crónicos vamos a tener que tener objetivos de presiones arteriales como target para poder retrasar la evolución. El paciente diabético, aparte de tener falla renal crónica, va a requerir un mayor descenso de presión arterial. Por eso los tratamientos se hacen en forma multidisciplinar, junto con cardiólogos y nefrólogos, porque muchas veces ciertos fármacos, la utilización de dos o más fármacos puede ser incompatible, pueden llevar a efectos indeseables como la hipotensión o hiperpotasemia, y en esos casos tenemos que seguir al paciente muy de cerca para no provocarle un efecto deleterio. Con respecto al control de la tensión arterial en el paciente con enfermedad renal crónica, los objetivos de presión arterial van variando de acuerdo al grado de insuficiencia renal, pero sobre todo va a ir variando el objetivo de acuerdo a si el paciente tiene proteinuria o no tiene proteinuria y si el paciente es diabético o no. De acuerdo a los objetivos que uno establezca, va a ir introduciendo distintos fármacos para lograr ese objetivo. Los fármacos que mayormente se utilizan son los IECA y los diuréticos y los beta-bloqueantes. Todo va a ir de la mano de acuerdo a qué comorbilidad el paciente tenga, aparte de la falla renal crónica. Así es mujer, así tiene osteoporosis, así tiene el paciente es un paciente con un trastorno prostático, y en base a eso vamos a ir eligiendo qué hipotensor ir agregando a los IECA o ARA2. El uso conjunto de IECA y ARA2 se vio que era perjudicial por el riesgo de hipotensión y de potasemia, que eso se vio en el estudio. Con respecto a las cifras,
target, de objetivos que tengan, van poniendo el tema de distintas guías. Por ejemplo, la guía de la ADA, que es la que habla sobre diabetes, va estableciendo cada vez que se hace una revisión sistemática, se van evaluando ciertos objetivos de presión arterial. Pero básicamente, los pacientes con insuficiencia renal crónica, el objetivo de tratamiento es triple, digamos. Por un lado hay que reducir la presión arterial, por un lado hay que producir una reducción del riesgo de las complicaciones cardiovasculares y, por supuesto, lo que se busca es el enlentecimiento de la progresión a la enfermedad renal crónica. En algunas guías lo que dice que el criterio sería de objetivo para el paciente hipertenso es mantener la presión por debajo de 130/80. Para un paciente con insuficiencia renal crónica, con un cociente albuminuria menor de 30, se recomienda un objetivo de presión arterial menos de 140/90 y en algunas guías menos de 130/80. Por supuesto que a medida que aumenta el cociente albuminuria creatininuria, el objetivo se pone más estricto y las cifras de presión arterial que se manejan son aún más bajas. Se aconsejan fármacos de primera elección que son aquellos que bloquean el sistema renina-angiotensina, que son los que nombramos, ICA-IARA2 o uno u otro, y se recomienda la utilización de combinaciones de fármacos antihipertensivos para alcanzar los objetivos de control, y las combinaciones, bueno, pueden incluir diuréticos, diuréticos de asa, antiacídicos, según, por supuesto, la severidad de la insuficiencia renal. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al estadio cual está transitando el paciente, cuál estaría contraindicado y cuál no. Con respecto a las intervenciones terapéuticas y los objetivos, tenemos que hacer todo lo pendiente para la protección del paciente y así retrasar la falla renal en estadios terminales. Hay que tratar de que la proteinuria se revierta o que disminuya a menos de 500 miligramos en 24 horas. Mantener la presión por debajo de 130/80, en este caso 120/80, si es que el paciente tiene una proteinuria más pronunciada. Las intervenciones, son las que nombramos anteriormente, el uso de IECA o ARA2, añadir un diurético como segundo fármaco antihipertensivo y posteriormente ir evaluando, de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, el uso de un beta bloqueante o el uso de un bloqueante cálcico. Con respecto a la dieta, de acuerdo también al grado de proteinuria que tenga el paciente, vamos a ser más restrictivos o no. Y lo más importante es la restricción salina, o sea, la dieta hiposódica, y si el paciente es un paciente obeso, con un índice de masa corporal elevado, hay que hacer una dieta hipocalórica. Siempre a los pacientes cuando se están acercando al estadio 3, 4 y 5, sí o sí, nosotros lo remitimos a una nutricionista para que sepa qué alimentos debe consumir o no. Abstenerse del tabaco, por supuesto, el uso de estatinas, que si es un paciente con cardiopatía isquémica, con stroke o con diabetes, con prevención secundaria, ya las tiene incluidas. En caso de que no tenga estatinas, no se agregan en el paciente que ingresa a hemodiálisis. Prevención de aterosclerosis, el uso de antiagregantes, que también tiene las indicaciones como prevención primaria y secundaria. La corrección del metabolismo mineral, enseñarle al paciente la dieta hipoproteica y la dieta con bajo contenido de fósforo. Corrección de la anemia, y con respecto a esto vamos a hacer una salvedad. Con respecto a la anemia hay que mantener la hemoglobina en 12 y de acuerdo a ello vamos a ver el índice de saturación, si es
si está entre 20 y 30 y qué ferritina tiene el paciente, para utilizar la eritropoyetina, que son ampollas que se hacen de manera subcutánea durante las diálisis, y se evalúa la dosis de acuerdo al objetivo que tengamos de hemoglobina y hematocrito. Y con respecto al hierro, se hace luego de pedido el perfil de hierro al paciente, se ve si tiene una saturación baja, una ferrina y una ferritina baja. Con respecto al control de la glicemia, de la diabetes, no hay que ser muy estricto con el control de la glicemia en los pacientes que dializan, debido a que se ha demostrado que tienen mayor mortalidad. Y el uso de los antidiabéticos orales sí se tiene que tener muy en cuenta que metformina con menos de 60 de filtrado no se puede utilizar, y si se lo venía utilizando hay que controlarla muy de cerca, y en caso de que el paciente esté cerca de 40, 30 de filtrado, si yo tengo que iniciar un fármaco para el control de la glicemia, no voy a iniciar metformina, sí voy a iniciar con insulina. Y en caso de que venga recibiendo antidiabéticos orales, voy a pasar a insulina. Con respecto a las drogas nefrotóxicas, es muy importante que tengamos en cuenta los contrastes iodados, los contrastes que se realizan para tomografía, el contraste endovenoso o los contrastes de hemodinamia para hacer las semicoronariografías. En estos pacientes, por supuesto, si no son intervenciones de extrema urgencia, donde se corra riesgo la vida del paciente, se debe hacer una prevención para evitar la nefrotoxicidad, que es el uso de N-acetilciteína, más conocido como Acemuc, que es una de las marcas comerciales, y la hidratación correspondiente con solución fisiológica, que es lo que más demostró disminuir el riesgo de nefrotoxicidad. Debemos saber cuánto es el filtrado glomerular, cuánto orina el paciente, porque no podemos hidratar con solución fisiológica a cualquier paciente. Hay que ver que el paciente no esté en riesgo de entrar en diálisis, qué estadio está el paciente para poder realizarlo. Con respecto a otras drogas, hay que evitar las hiperpotasemias asociadas a fármacos, especialmente tener precaución con la asociación de un diurético ahorrador de potasio, como ser espironolactona, miloride, epinephrine, asociado con otros fármacos que también retengan potasio, como IECA, ALA2, inhibidores directos de la renina, AINES, beta bloqueantes. En esos casos hay que monitorizar el potasio de forma frecuente y obligatoria. También hay que evitar el uso de fármacos que provoquen depresión de volumen y que puedan provocar daño tubular, sobre todo en situaciones que el paciente esté deshidratado, o en aquellos pacientes que tengan un efecto directo negativo sobre el túbulo, como ser los aminoglucósidos y drogas inmunosupresoras que se usan para trasplante o para enfermedades autoinmunes. Se debe hacer también especial énfasis en evitar el uso innecesario de los AINES por el riesgo del deterioro de la función renal. Y también ajustar los fármacos al filtrado glomerular, especialmente en los pacientes ancianos y sobre todo en los pacientes diabéticos, ya que los pacientes diabéticos se utilizan habitualmente metformina, la cual debe evitarse con cierto filtrado glomerular. Algunos dicen que hasta 30 se puede dar, pero debe evitarse el inicio cuando el paciente tiene un filtrado glomerular de 30. Por lo general ya con 60 se empieza a controlar de una forma más frecuente al paciente, como para evitar los efectos deleterios de su uso. También hay que controlar los anticoagulantes, los antibióticos nefrotóxicos, algunas cepalinas. Hay muchos fármacos que producen nefrotoxicidad directa y su efecto deleterio se asocia cuando se interfiere con la hemodinamia glomerular, y hay ciertas situaciones en las cuales debemos ajustar la dosis, sobre todo de aquellos que pueden provocar nefritis intersticial o que pueden provocar necrosis tubular, o ciertas toxicidades como ser vancomicina, aciclovir, tenofovir, anfotericina. Con respecto a
manejo del paciente ya en estadios finales, vamos a tener que prepararlo, como dijimos, le vamos a explicar al paciente cuáles son los tratamientos sustitutivos actuales que se pueden realizar, que son la hemodiálisis, y la diálisis peritoneal. Esas serían las técnicas que se pueden utilizar. Para realizar diálisis vamos a requerir de las venas y arterias para planificar el acceso vascular, por lo cual lo vamos a mandar al cirujano vascular para que le realice los brazos, y hay que explicarle que si el paciente es diestro, vamos a usar el contralateral, es decir, el brazo no hábil, y le vamos a decir que no se deje tomar la presión, que no se deje pinchar para sacar sangre, para hacer extracciones de laboratorio, que ese brazo lo cuide de cualquier tipo de traumatismo o de extracciones, para poder tener las venas indemnes para la realización del acceso vascular definitivo. Lo vamos a mandar a vacunar para hepatitis B, para neumococo, para influenza, y también le vamos a sacar serologías, hepatitis B, C y HIV, porque de acuerdo a eso vamos a tener que ver nosotros dónde y cómo va a dializar el paciente. Le vamos a indicar ejercicio y, por supuesto, vamos a hablar de forma multidisciplinaria con el equipo de psicología de salud mental. ¿Cuándo iniciar diálisis? Tenemos criterios y los criterios son absolutos, pero en realidad no hace falta muchas veces llegar a estos estadios, sino que mucho antes podemos decidir la diálisis, y es en base a la clínica, a los signos, a los síntomas que tenga el paciente. Criterios absolutos son pericarditis, encefalopatía urémica, neuropatía urémica, sobrecarga de volumen sin respuesta al tratamiento, que el paciente esté disneico con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Obviamente que eso haría que nosotros ingresemos al paciente, porque un paciente que no está orinando, que ya tenga sobrecarga de volumen, sin duda va a ser el único tratamiento posible que nos quede. Hipertensión refractaria, con uso de varias drogas, por supuesto, es la definición, hiperpotasemia y hemorragias, diátesis hemorrágica. Las indicaciones selectivas sería preparar al paciente diabético y cuando llega un filtrado de 15 mililitros por minuto ingresarlo, antes que el paciente se deteriore, que tenga pérdida de peso, que tenga desnutrición o algún otro tipo de trastorno. Y el paciente con cualquier patología primaria o que no sea diabetes, primaria o secundaria, pero que no sea diabetes, con un filtrado menor de 10 mililitros por minuto. Y que el paciente tenga síntomas como anorexia, náuseas, vómitos o astenia, que es lo más frecuente en cuanto a presentación habitual que nosotros vemos en la clínica diaria. Respecto a los tratamientos, como nombramos anteriormente, son tres: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. La hemodiálisis se va a llevar a cabo a través de accesos vasculares. ¿Qué se necesitaría para poder conectar un paciente a la máquina de hemodiálisis? Un acceso vascular, que es o un catéter venoso, que se colocan las venas en los vasos principales, que son las subclavias, pueden ser yugulares o femorales. Se trata de evitar las venas femorales por el riesgo de infección, que es mucho más frecuente porque está obviamente a nivel inguinal, con lo cual significaría que la flora que está en la región inguinal coloniza el catéter y lleva una infección mucho más rápidamente que si lo tenemos a nivel alto, colocado a nivel alto. Este catéter se llama doble lumen, ¿por qué? Porque tienen dos terminales, una arterial y una venosa. La arterial es roja y la venosa es azul. A través de la arterial se toma la sangre, pasa por unas guías, que es propulsada por la máquina de diálisis, que tiene una bomba que hace que se extraiga la sangre del paciente, por supuesto, y pase por un filtro que actuaría como si fuese un riñón artificial, porque a través del mismo tiene microporos que hace que la sangre se depure, que tomen, digamos, por diferencia de concentración, por difusión, el paciente se libere de toda la urea, de la carga de potasio, de fósforo y de otras sustancias tóxicas para el organismo,
y vuelva por medio de la rama venosa, limpia, entre comillas, depurada al paciente. ¿Por qué tiene que ser 4 horas la diálisis? La sesión de diálisis en los pacientes crónicos, ¿sí? Se realiza 3 veces por semana, o sea, es trisemanal el tratamiento y son 4 horas de duración, porque de esa manera el paciente se aseguraría un filtrado glomerular de 10 mililitros por minuto, que es lo mínimo que se requiere para la supervivencia del paciente. Hay pacientes que tienen diuresis residual, que manejan volumen y que pueden excretar algo más de fósforo y de otras proteínas que serían perjudiciales para el paciente si se aponen o se depositan en los labios, por ejemplo, del paciente. Y al tener una diuresis residual, los pacientes tienen una mejor sobrevida que el paciente que no tiene nada de diuresis residual. Y por lo tanto por ahí tienen mayor libertad para la ingesta de líquidos, que era algo que yo les dije que es muy importante en la guardia, y que ustedes recuerden que el paciente no tiene que ingerir líquidos en demasía, ni se lo tiene que hidratar con solución fisiológica en demasía, porque el paciente puede provocarle un edema agudo de pulmón o que entre en insuficiencia cardíaca. Y con respecto al acceso vascular definitivo, sería la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa la realiza un cirujano cardiovascular. El mismo une la arteria y la vena, que puede ser a nivel radial o puede ser a nivel de la cefálica. Y lo que hace es la arteria brindarle a la vena toda su presión, y como la vena no tiene una capa elástica, una capa muscular, haría que esa pared se torne más fuerte, que aumente el diámetro de la misma y sea palpable, ¿sí? Que tenga un diámetro considerable para colocar las agujas de hemodiálisis. Bien, como decíamos, la hemodiálisis se lleva a cabo a través de esta máquina. En esta máquina el paciente se conecta a través de 2 agujas, que son la arterial y la venosa, que está más arriba. Se extrae la sangre propulsada por una bomba que tiene la máquina a este nivel, que hace salir la sangre a cierta cantidad de flujo, propulsándola a través de la bomba, llega al filtro. A nivel del filtro, lo que hace es contraponerse la sangre del paciente con un líquido que se forma a través de ácidos y de bicarbonato, que se encuentran en esta parte de la máquina, y lo que hace, por medio de una difusión por diferencia de concentración, se depura al paciente de la urea, del fósforo, del potasio, y volviendo a la sangre a nivel por la tubuladura venosa, que está acá arriba, devolviéndose con bajas concentraciones de urea, de potasio, con mayor bicarbonato, y mejorando la homeostasis del medio interno del paciente. Este tratamiento se lleva a cabo 3 veces por semana, es trisemanal, 4 horas cada sesión de diálisis. Esto es lo que le brindaría al paciente un filtrado glomerular de 10 mililitros por minuto aproximadamente, que sería lo mínimo indispensable para la supervivencia del paciente. Es por eso que se estudia o se ha visto que cuanto más horas de diálisis permanezca el paciente conectado a la máquina, mejor es la sobrevida del mismo. Por eso la hemodiálisis diaria, que se hace en algunos países o que se hace a ciertos pacientes, sería lo mejor, digamos. Cuanto más se asemeje el tratamiento dialítico a la función normal propia de un riñón nativo, mejor sería para la sobrevida del paciente y para la mortalidad cardiovascular del mismo. Con respecto a la diálisis peritoneal, yo no puse imágenes aquí, pero es a través de un catéter, y en la diálisis peritoneal la membrana del peritoneo actuaría como membrana, realizando la difusión, digamos, de los desechos nitrogenados, y serían expulsados a través de otra tubuladura con una bolsa en la cual se recoge el líquido que se colocó.
Y para finalizar, bueno, trasplante renal ya les comenté que puede ser trasplante con donante vivo, con donante cadavérico, o puede ser un donante preventivo, un trasplante preventivo que es con un donante vivo, por supuesto, que antes que el paciente ingrese a diálisis se programa con algún familiar, madre, padre o hermanos. Antes de que el paciente deba ingresar a diálisis se puede realizar el mismo para evitar el ingreso a este tratamiento que es bastante agobiante para el paciente. Gracias a todos por su atención. Lamentablemente, por las razones que todos conocemos, nos estamos pudiendo encontrarnos en los teóricos presenciales. Allí